Mire qué importante, Nancy nos menciona muchas cosas que yo de pronto empiezo a hacer historias raras en mi cabeza, de veras, porque nos habla del engranaje social y cómo se rompe en el gobierno de Calderón y cómo se mantiene roto en el gobierno de Enrique Peña Nieto y cómo lo podemos solucionar. Eso ya son otras cosas, pero eso es lo que platica Nancy y su reportaje de una u otra forma nos va llevando a eso. Es decir, con 2,000 millones de pesos, ella menciona los 35,000 millones de pesos, es decir, todo esto que le menciono aquí está en el reportaje, pero no me busque a mí, busque a Nancy en busque a Contralínea, por favor. Yo todavía le voy a contar, yo todavía guardo recortes de Contralínea de 2007 para que tenga una idea. Todavía tengo información que guardo en la casa allá en mi pueblo, mis archivos, todavía yo les he platicado, soy un periodista viejo, así que hago fichas y las voy guardando y nos lleva muchas cosas, pero otra cosa que también platica Nancy y que a mí me parece que es muy importante es cómo se hacen las adecuaciones y los ajustes a los presupuestos y desde allí se desvían recursos, ¿cierto, Nancy? Así es, eran pues presupuestos que es que hay que entender cómo operaba este mecanismo para tener claro que es un desvío de recursos o un delito de peculado. Cada año, hay que recordarlo, la Cámara de Diputados discute el presupuesto público. El presupuesto, o más bien el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, lo realizan las propias instituciones, es decir, el gobierno federal presenta un proyecto de presupuesto de egresos donde le dice, mira, yo estimo que voy a tener estos ingresos basado en el precio del petróleo, porque seguimos siendo de alguna manera una economía petrolizada, y también en el ingreso por pago de impuestos, por pago de ISR, por pago de IVA, etcétera. Entonces el gobierno dice, yo estimo que voy a tener una bolsa de tal tamaño. Y con ese dinero lo que necesito para tal área, que puede ser seguridad pública o salud o educación o deporte, vivienda, etcétera, necesito tales cantidades. Estos presupuestos pequeños los realiza cada institución y todo se junta y lo presenta en un solo proyecto el gobierno federal. Pero quien realmente discute si es viable esta estimación del ingreso y esta estimación del egreso es la Cámara de Diputados. Y ahí dicen, sí, te autorizo tal partida, no te autorizo tal partida, le vamos a quitar dinero a esta, vamos a darle más dinero a esta otra. Y de ahí nos lleva hago un paréntesis, a los moches. Eso explica por qué existían los moches en la Cámara de Diputados y que los diputados, muchos gobernadores y también presidentes municipales venían a ver a los diputados cuando se estaba discutiendo el proyecto de presupuesto, porque ahí decían, ay, te voy a bajar un dinero, porque esto también se podía en el pasado. Pero bueno, más allá de este paréntesis, quien discute son los legisladores, se ponen de acuerdo y entonces sale el presupuesto de egresos. Y ya, o sea, la dependencia o la entidad la entidad federativa con los ramos 23, todo lo que tiene que ver con los recursos federales o las instituciones del gobierno federal, organismos autónomos, se tienen que ajustar a eso que les mandó la Cámara de Diputados. Es decir, se le dicen, tú te vas a gastar $1 en sueldos, $1 en material de oficina, $1 en atención a ciudadano, $1 en tal cosa, tú tienes que gastar el dinero en eso que te dijeron, porque para eso está etiquetado. Y aquí lo que sucede es que venía el dinero etiquetado, pero ellos a través de sus acuerdos de administración que estábamos viendo hace un momento, pues decidían, bueno, estos 2,000 millones de pesos mejor me los voy a gastar en otra cosa. Y entonces hacían este acuerdo de administración de fondos que sacaba el dinero de una partida y la metía en otra. No se le notificaba en ningún momento a la Cámara de Diputados de, oye, estoy sacando este dinero para beneficiar esta otra área, nada, o sea, lo hacían ya de una forma absolutamente discrecional en las oficinas de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo esto fue denunciado en el sexenio de Vicente Fox por una
funcionaria, entonces funcionaria de aquella subsecretaría, una abogada. Nosotros documentamos todo el caso. Ella fue perseguida, totalmente una perseguida política, estuvo pues con unas situaciones muy terribles porque ella no se quiso prestar a este tipo de manejos, pero al final Francisco Gil Díaz, que era el que estaba al frente de aquel gobierno, de aquella Secretaría de Hacienda del gobierno de Vicente Fox, pues logró que esto se legalizara de alguna manera, o por lo menos dentro de la normativa fuera permitido, y así el propio gobierno de Felipe Calderón, cuando entra, ya sigue con esta misma tónica, y entonces a diestra y siniestra cambia dinero de una partida a otra sin informar al Congreso, y esto es lo que nos lleva a revisar estos documentos donde está pues todo el, digamos, el rastro de los 2,000 millones de pesos que salen de partidas específicas para irse a campañas de publicidad.